Carlos Carcione. El profesor Carcione va a trabajar como tema en la tarde de hoy sobre el socialismo, las alternativas que se han presentado históricamente sobre este modelo de organización social. Es bien importante porque no solamente vamos a tener una descripción histórica, sino vamos a aprender de los errores que se han cometido para no reproducirlos nosotros. Es decir, que en la construcción del socialismo bolivariano tenemos que reflexionar sobre los socialismos anteriores como forma de organización social, lo positivo, lo negativo, cómo pudimos avanzar, dónde no avanzamos y fundamentalmente para tomarlo en consideración en la construcción de este nuevo modelo. También, como este fenómeno no se puede descontextualizar, trataremos de ver nuestra propuesta dentro de la crisis internacional del capital. Es decir, el profesor tratará de caracterizar la crisis del modelo capitalista de organización social. Y por último, le pedimos que nos hiciera una reflexión sobre un acontecimiento que estamos siguiendo todos por televisión, que es la crisis del capital en Grecia. Cómo se está concretizando y cómo se está materializando esta crisis en Grecia. Todos sabemos que hay movimientos sociales en lucha, que los aparatos represivos del Estado han salido a contener a los trabajadores y a las trabajadoras, y es necesario entender este acontecimiento, que es un acontecimiento que no está aislado en el mundo globalizado y en el mundo neoliberal de la crisis total del capital. Con ustedes, el profesor Carlos Carcione. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes sobre esta iniciativa, que es una iniciativa verdaderamente muy extraordinaria, digamos, poder juntarse a reflexionar sobre los problemas y poder, en ese sentido, ir avanzando en la búsqueda de las soluciones en lo que estamos, en el tránsito al socialismo. Hay todavía algunos propagandistas del capital que intentan demostrar que la crisis económica, desatada en septiembre del 2007, marzo del 2008, que en su momento fue caracterizada por la absoluta mayoría de los especialistas, incluyendo los representantes del capital, como una crisis histórica, había entrado en una etapa de superación, tomando algunos datos de crecimiento de la economía china o de la recuperación leve de la economía norteamericana, que ya lo peor había pasado. Eso hablando de la crisis económica, ¿no? Esta noche, una reunión de los ministros de Economía de la Comunidad Europea, en Bélgica, resolvió, por ejemplo, habilitar 763.000 millones de euros, es decir, 1.000 millones de dólares, para evitar que la crisis desatada en Grecia contagie ya no solo a los países más débiles de la Comunidad Europea, como son Portugal y España, sino al propio Reino Unido. Un solo dato para después ir más a las cuestiones conceptuales. La deuda externa, que es en la superficie lo que provoca la crisis griega,
es de un 125% del PBI. Esto quiere decir que por 1 año y cuarto nadie tendría que consumir, todos los griegos tendrían que producir y nadie tendría que consumir nada, absolutamente nada, para poder pagar esa deuda. Una cosa imposible, ¿no? Ahora, en el caso de Inglaterra, que esa deuda llega al 75% del PBI, hay un dato muy aleccionador, muy interesante para ver, que la deuda global de los ingleses es del 380% de su Producto Bruto Interno. Lo que, si uno cuenta hipotecas, créditos de consumo, créditos industriales para la producción y suma a la deuda fiscal del propio Estado, se está trabajando con esos son los números que se han dado, 380% del Producto Bruto. Es una barbaridad. Entonces, volviendo y entrando ya, yo digo para tener este marco de que no es un problema griego. El problema, la tragedia griega es la tragedia europea. ¿Por qué se puede, con relativamente cierto éxito, propagandizar que la crisis económica ya pasó durante un periodo, hasta que estallan estas cosas de nuevo? Porque desde el capital y desde sus propagandistas, lo que se plantea es que la crisis que recorre el mundo es puramente económica. Y en realidad es falso este tema. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Metzaros en La carga del tiempo histórico, ahí hay un concepto muy interesante para desarrollar, que él plantea que desde finales de los 60 del siglo pasado, esta crisis la crisis económica en sí misma es crónica. Es decir, cada 3, 4, 5 años, o menos, ahora mucho menos, se produce. Gobierno Bolivariano.